propósito de Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en el Salmo 138, verso 8. Allí está el texto base y de dónde Dios nos ha revelado para poder encauzar la iglesia, fuente divina, este año. Después de orar, de pensar, analizar, porque no es solamente recibir una palabra, sino ir orando para saber de qué manera encauzar a la iglesia. Y que cada uno de nosotros podamos caminar con esa convicción y saber que este es nuestro lugar. ¿Puedo decir, este es mi lugar? Amén. Este es mi lugar. Dile a tu hermano, este es nuestro lugar. Aleluya. Y todo pensamiento que se levante en contra de una duda, si es este o no su lugar, usted debe tomar la autoridad y quitar ese pensamiento del camino. Porque lo que va a ocurrir, se va a perder de disfrutar lo que Dios quiere darle, quiere derramar sobre su vida. Dice el Salmo 138, verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Todo fue hecho por Él y para Él. Muchas veces cometemos el error de pensar: esto es para mí, esto es mío, esto pienso yo, esto lo haré a mi manera, esto lo voy a decidir porque yo quiero, porque yo siento, porque... Y tenemos un montón de sensaciones y de ilusiones que no están mal tenerlas. Pero si yo decido cumplir el propósito de Dios, debo entender que todo fue hecho por Él. Amén. Y como consecuencia es para Él. Amén. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar acerca de los dueños de 3 propósitos confrontados. ¿Y esto qué significa? Dios tiene su propósito, Satanás tiene su propósito, y el hombre, el ser humano, también tiene su propósito. Cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hacia la eternidad, ha pensado en cómo mirar la tierra y salvarla, planificó un propósito, planificó un plan. Y en el camino, Él sabía muy bien que Satanás también iba a tener su aparición, ese ángel caído que ambicionó la gloria de Dios, cuando Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. Y allí esa actitud y ese sentimiento y ese deseo de hacerlo a su manera quedó destituido del cielo. Y no solamente él quedó destituido, sino una 4ª parte de los ángeles cayeron con él, que también siguieron su propósito. Pero cuando Dios crea al hombre y lo crea con un propósito, corría el riesgo, al darle voluntad propia, de que pueda crear, inventar su propio propósito, sus propias ideas, sus propios sentimientos, sus propias desviaciones. Y allí quedaron los 3 propósitos confrontados. Por eso cuando le hablamos el Evangelio a las personas, no es solamente decirle que Jesús los ama, sino que tenemos que hacer un trabajo de fondo, porque de acuerdo a la edad de la persona y a las vivencias que ha tenido, podemos saber la profundidad de las raíces que tienen su propósito humano. De acuerdo a las experiencias demoníacas, tenemos que saber las raíces que tienen las influencias del diablo. Y de acuerdo a su fe, si alguna vez practicó alguna fe, tenemos que saber qué idea tiene de quién es Dios. Y eso, después que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos los días, de que abrimos el ojo hasta que lo cerramos, sea la cantidad de horas que estemos despiertos por día, esos 3 propósitos se confrontan. Por eso cuando yo abro el ojo decido, ¿leo o no leo? Si yo decido, tomo esta decisión sin consultar a Dios, o si le abro las puertas al diablo para hacer lo que él quiere. Siempre será así, hasta que llegará el día donde el Señor vendrá por su iglesia, y una vez que estemos con Él y para Él y su propósito se haya terminado, se haya culminado, allí Satanás
quedará sufriendo con las ideas que siempre tuvo y con los seguidores que ha alcanzado, y espero que no estemos usted ni esté yo, sino que estemos todos con el Señor. Amén, Señor. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Por eso cuando ocurren cosas en el ser humano y que Dios no está en el asunto, es muy fácil discernir que esa persona no está pensando en lo que Dios piensa. Y la iglesia no está para hacer lavado de cerebro. La iglesia está para colocar los pensamientos correctos de quién es Dios y cuál es la intención que tiene con las personas. Por eso, cuando predicamos no hablamos de religión, porque la religión lo que hace es inculcarnos una idea de algo espiritual. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de una vida transformada. ¿Por qué hablamos de transformación? Porque tanto el diablo como el humanismo ha alejado a las personas de Dios. Y lo que hacemos a través del Evangelio es que las personas se puedan volver a Dios y conocer su propósito y poder vivir en Él. El propósito que Dios tiene es que seamos santos. El propósito que Dios tiene es que podamos aceptar la adopción como hijos de Él y que podamos ser una gran familia y que seamos muchos hermanos parecidos a nuestro hermano mayor que se llama Jesús. Amén, sí, Señor. Cuando cualquier otra idea ataca estos principios, ahí es el momento donde empezamos a fracasar. Por eso, todas las actividades de la iglesia, todas las enseñanzas que tiene Fuente Divina, todos los proyectos que llevamos a cabo con los ministerios, tienen un solo camino y un solo perfil: que Fuente Divina sea el lugar donde se practica el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, casarse, comprar piso, comprar coche, viajar, tener lo mejor, vienen por añadidura. Por eso cuando la gente viene buscando la mano de Dios y no el rostro, ahí empezamos a tener problemas. Porque después que nos encontramos con el rostro, solo sabemos dónde está la mano. Y allí podemos tomar las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Amén. El proyecto de Dios es eterno. Y por lo tanto, al convertirnos en personas espirituales, también podemos ser parte de esa eternidad. Y la eternidad no comienza como mucha gente cree el día que partimos de esta tierra. Nuestra eternidad comienza el día que hemos aceptado a Cristo. Allí nuestro nombre fue anotado en el libro de la vida, y de ese momento nuestra eternidad se activa. Aunque estemos en la tierra pasando felicidad o no felicidad, alegría o no alegría, lo que podamos vivir cada uno, pero nuestra eternidad ya está activa. La diferencia es que cuando Cristo viene y nos lleva a su presencia y a gozar con Él, todos los malestares que vivimos en la tierra no lo vamos a tener. Por eso desde ahora debemos cuidar con temor y con temblor la salvación de nuestra alma. No en el momento que estemos en terapia intensiva, no en el momento que se nos arranca un ojo, no en el momento que nos pasa una desgracia, sino que todo el tiempo. Yo vivo para Él, porque fui creado para Él. Amén. Amén. Entonces, Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, diga conmigo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted cree que es llamado de Dios? Entonces, si esto es así, usted debe entender que su vida no depende de un hilo, como puede decir la ciencia. No depende de alguien que nos puede dar algo. Depende que se lleve a cabo el propósito de Dios. No hay otra cosa que a usted y a mí nos haga más feliz, que es abrir los ojos, cerrar los ojos y decir: Señor, hoy falta un día menos para verlo. Esa es la cita a la que no podemos faltar, pero a esa cita se llega con santidad. Sin santidad nadie. No, pero Señor, yo soy hijo de nadie. Dile a tu hermano: nadie, mi amor. Dios tiene un proyecto y lo encerró en una sola palabra llamada iglesia. La iglesia no es un edificio material, son personas. Más allá de ser una institución jurídica, es la familia de Dios. No es toda la humanidad. Hay una diferencia entre ser criatura de Dios y entre ser hijos de Dios.
San Juan 1:12 dice que todos los que creyeron y le recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos. Pero el que no creyó y no le recibió es solamente parte de la creación. Y mucha gente está confundida o desconoce este principio. Si no han aceptado, no lo son. Por eso siempre también es necesario revisar nuestras convicciones de fe. Hay gente que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y vive en la iglesia años creyendo que adentro de la iglesia se van a convertir en hijos. Lo que hacemos dentro de la iglesia nos perfeccionamos como hijos. Pero el paso fundamental es aceptar, hacer la oración de fe y decir: acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, reconozco mis pecados, te pido perdón, Señor, y te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Aunque mucha gente dice: pero eso no tiene tanta importancia porque ya voy a la iglesia, ya me bauticé, ya canto, ya limpio, ya hago esto. El activismo, las actividades o los programas no nos llevan al cielo, sino el haber aceptado a Jesús como el único y suficiente Salvador. Amén. Entonces la iglesia no fue el plan B de Dios. Decir: bueno, si no funciona esto, si no funciona este marido, me busco otro. Si no anda esta mujer, me consigo otra. Bueno, si no anda este trabajo, después voy para allá. Si no me va bien en España, me voy a no sé dónde. Nosotros como humanos tenemos esas ideas raras. Pero Dios, cuando miró al hombre, cuando mira la tierra, sigue pensando en el plan A: salvarnos, amarnos, bendecirnos. Por eso cuando tomamos los planes del diablo, cuando tomamos los planes de nuestros propios caprichos, Dios llora más que vernos pecar ignorante, llora más porque Él no puede hacer nada cuando voluntariamente le damos la espalda. Cuando usted y yo decimos: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Señor, no me está siendo fácil, pero aquí estoy. Allí Dios envía sus ángeles y acampan alrededor de los que le temen y le defienden. Y nos dan todas las herramientas para que podamos hacer ese propósito que Él ha marcado para nuestras vidas. La iglesia es la familia que Dios se propuso tener. No es la familia que usted y yo queremos ser. Mucha gente dice: bueno, no vengo más a la iglesia y van a sufrir porque no me tienen más en la familia de la fe. El que va a sufrir es usted o soy yo si me voy. Pero Dios, ¿usted cree que alguien podrá torcer el brazo de Dios en la familia que Él se propuso tener? No hay. Cuando usted y yo nos rebelamos contra la iglesia, estamos escupiendo a Dios, diciéndole: Dios, tu idea de familia no me interesa, la mía es mejor. Entonces Dios nos dice: vayan y hagan su propia familia. Por eso los ministerios que no tienen cobertura, los pastores que andan sueltos, los líderes que quieren hacer su vida, sus ambiciones personales, terminan cayendo en el pozo del fracaso, porque el plan A de Dios tiene una sola línea, porque la idea es de Él. Amén. La creación del hombre y de la mujer, la institución del matrimonio, la procreación, todo ha llevado a que Cristo pague un precio, y ese precio le da toda la autoridad al Padre para que siga siendo su iglesia, su propósito, su plan, su unción, su gracia, su sangre, todo de Él. Por eso cuando uno tiene la idea de decir: esto es mío, ya no hemos salido del plan. Por eso el propósito de Dios siempre sufre confrontación. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque está Satanás y está el humanismo que siempre va a estar diciendo que lo que es Dios o lo que hace Dios no es verdad. Porque cuando tenemos ideas propias creemos que la verdad nuestra es la que más vale. Y la única verdad se llama Jesús, porque Él dijo: yo soy la verdad. Amén. Necesitamos entender que el propósito de Dios demanda calidad, demanda unidad y como consecuencia demanda cantidad. ¿Por qué? Porque Dios ama toda la tierra y la Biblia dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Por eso los pastores no tenemos una ambición de llenar templo. Lo que tenemos la ambición, por decirlo de alguna manera, es que Dios cumpla con su plan, que lo alcance y que toda la tierra pueda ser la familia que Él quiere tener. Amén. Ahora, la calidad
no pasa de cómo nos vestimos, ni las cosas que tenemos, porque si no caeríamos en el famoso legalismo, mirando lo de afuera, y sin embargo Dios dice claramente que Él mira lo de adentro, el corazón. Y esa es la parte donde hoy la ciencia ha avanzado tanto, que con una tomografía, con una serie de equipos, pueden encontrar la fibra más íntima que podemos tener en el cuerpo. Imagínense si pondríamos esos aparatos a la entrada del templo en cada culto que tengamos, para que se vea con qué filtro venimos, con qué fibra venimos, con qué ralladura venimos. No seguiríamos la segunda puerta, pero la sangre de Cristo hace posible que aunque estemos mal, Él nos recibe en su presencia, porque Dios nos mira a través de la sangre de Cristo. Y cuando nos salimos de ese filtro, nos salimos de esa sangre, allí estamos expuestos al juicio de Dios y no a la misericordia. Amén. Entonces, cuando hablamos de calidad, dice Efesios 1:4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha. Ser santo no pasa por una apariencia exterior. Ese no es el propósito con el que vamos a trabajar este año. El ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas. Ser santo es amar al prójimo como a nosotros mismos, es ayudar al necesitado, es ser el primero en servir. Va más allá de las ideas que a veces tenemos. Ser santo significa no mentir, no insultar, no ofender, no decir malas palabras. Ser santo en nuestra conducta significa no robar, no llevarnos del trabajo lo que no es nuestro, ni siquiera una hoja de papel. Cuando alguien por error nos da un vuelto de más, es devolverlo. Ser santo significa no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni antes del matrimonio. Ser santo significa no coimear a nadie ni recibir soborno, no hablar mal del ausente, no faltarle el respeto a los padres, no guardar rencor, no ser avaro. Ser santo como empleador, pagar lo mejor a nuestros empleados y como empleados responder de la mejor manera a nuestro jefe. Ser santo no significa ser perfecto, sino querer serlo. Amén, gloria a Dios. Dígale que está al lado suyo, estamos a salvo. Un santo no significa que no peca. Un santo cuando peca, confiesa. Son las pequeñas y grandes diferencias. Y muchas veces tenemos miedo porque transmitimos una cierta unción, una cierta santidad, y cuando nos equivocamos no queremos confesar por miedo a que la gente tenga un concepto diferente nuestro. Pero no te tiene que importar, no nos tiene que importar lo que la gente piensa, nos tiene que importar lo que Dios ve y sabe. Ese es el propósito de Dios, es caminar con libertad. Es decir, donde estoy, con quién estoy, yo sé cuáles son mis límites, sé cuáles son mis responsabilidades, sé cuáles son mis obligaciones. El libro de Tercera de Juan dice, el que tiene la luz, anda en la luz. Pero los que andan en tinieblas es porque no han conocido a Dios. Los que piensan, vamos a hacer esto, que Dios no nos ve, es el engaño más grande que tienen y están llevando a cabo el propósito del diablo, porque así se maneja el diablo. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Ser santo es el que ama a Dios y obedece sus mandamientos, comparte sus bienes con los carentes, se interesa por los demás, siente el dolor ajeno como propio, consuela a los tristes. Ser santo es pensar en los demás, ayudar a los débiles, visitar a los enfermos, y es una lista interminable. No es estar abrazado a la palabra, es estar abrazado a lo que dice la palabra. Si queremos este año aumentar el grado de santidad, después me pido una copia de esta lista y podemos inventar más, porque hay mucho para hacer santos. ¿Me va siguiendo? Amén. La unidad. ¿Por qué hablamos de el propósito? Tiene mucho que ver con la unidad. La palabra clave que se revela aquí es cuando hablamos de reunión. Escucha esta palabra, reunir, es reunir lo que el diablo ha intentado separar. Cuando Dios estaba en el jardín
del Edén con Adán y Eva, ellos estaban reunidos, ellos estaban juntos, había una claridad de propósito. Pero cuando aparece la serpiente de Dios, ¿y cuál fue la primera reacción de Adán? Fue esconderse porque tuvo miedo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo cuando vino a pagar el precio por nuestros pecados? Tuvo que reunir las primeras ideas de Dios para que el hombre las vuelva a entender. Por eso, cuando usted y yo hacemos algo para atacar la unidad de la iglesia, cuando usted y yo hacemos algo para afectar las reuniones que tenemos aquí en Fuente Divina, somos parte del plan de Satanás. ¿Cuál es el plan de Satanás? Siempre destruir la unidad de lo que Dios ha unido. ¿Me va siguiendo? Amén. Por eso dice la Biblia, mejor no me hubieras conocido, porque horrenda cosa te es caer en las manos de un Dios vivo. Mejor no lo hubiéramos conocido. Tenemos desde Génesis y Apocalipsis la claridad de quién es Dios. Mucha gente dice, ¿cómo quisiera que Dios me hable? Hay que abrir la Biblia y Dios te habla. Mucha gente dice, ay, yo quisiera tener a Bakú, a Nahum, a Abdía, a tantos profetas en mi casa. Primero, no tenemos lugar. Segundo, no sabemos cuánto comen. Y eso no es lo más grave. Porque quizás ni duermen porque profetizan toda la noche. Eso no es lo grave. Lo grave no es que suelte una palabra profética. Lo grave es que no medimos la consecuencia cuando Dios nos habla, hasta dónde pondremos en práctica lo que Dios nos habló. Muchas veces decimos, Señor, háblame. Y cuando Dios nos habla, nos sentimos peor que antes, porque descubrimos que en realidad no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos habla. Por eso Dios se propone volver a unir todo bajo la autoridad de Cristo como cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Dígale a su hermano, gracias por ser parte de este cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de cantidad es porque existe la obra evangelizadora. Hoy, como decía la pastora, y estamos todos emocionados, aparte que va a haber tarta, de ir todos a Porriño. Yo disfruto de las obras, de las inauguraciones. ¿Por qué? Porque entramos a otra ciudad. Vamos a enfrentarnos a las huestes de maldad para que suelten las familias de Porriño. Pero no hay duda que aquí hay un ejército que se está preparando para tomar autoridad y ganar esta batalla. Amén. La iglesia Fuente Divina no va a ser la mirada distante, sino que va a mirar de cerca qué es lo que hay que hacer, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se extiende la obra, pero es porque nuestro corazón evangelizador se ensancha para cumplir el propósito de Dios. Y así en cada lugar donde se seguirá abriendo, contamos con usted. Amén. Entonces, ese plan original de Dios, la unidad, diga conmigo, de todo y de todos. Cuando alguien anda suelto, está atentando contra Dios, porque el propósito de Dios es todo, todos, juntos. Por eso oremos en este año, queridos hermanos. No le abramos las puertas al diablo ni a nuestra carne a ser partícipe de atentar contra la unidad que a Dios le costó la vida de su Hijo. Sobre todo si usted no está dispuesto a dar su Hijo para que vaya a morir de nuevo en una cruz. Ahora, si usted está dispuesto y cree que con matando a su hijo usted puede salvar la tierra, hágalo. Yo no lo intentaría porque entiendo en quién he creído. Si usted no está dispuesto a hacer algo mayor, cuide lo que tiene, que es la salvación de su alma. Cuide la unidad de la iglesia. Cuidemos la cantidad, a medida que van llegando personas nuevas. Dios habló hace años que este lugar sería un lugar donde van a venir no solamente de España, van a venir de muchos países. Son palabras que se están cumpliendo. Si usted es de otro país, yo soy de otro país, estamos aquí no para hacer historia a favor nuestro, estamos aquí para hacer historia a favor del reino de Dios. Pero un aplauso al Señor, porque Él está haciendo historia a través de nuestras vidas. Aleluya, aplaudan a Él.
Pero aquí aparece el segundo dueño del propósito, Satanás. Desafortunadamente el hombre se rebeló contra Dios y aceptó la propuesta del enemigo de Dios. Y todo aquel que es enemigo de Dios es amigo del diablo. Porque Dios no tiene otro enemigo. El diablo, las legiones, los demonios, los ángeles caídos, todos forman un solo enemigo. Y Satanás está al frente. El hombre pecó, hemos pecado, y así entró en el mundo el pecado, y por el pecado la muerte, y por esa muerte hay una separación, hay una división, y necesitamos arrepentirnos, como le dije anteriormente, aceptar a Cristo, y esa división se hace unión, porque recuperamos el plan A de Dios sobre nuestras vidas. Pero Satanás no para. Él está libre y él sigue rompiendo la unidad entre el hombre y Dios, proponiendo brujería, hechicería, curanderismo, drogas, vicio, enfermedades, destruyendo la tierra, destruyendo la economía, llenando la cabeza del hombre para que tenga ambiciones personales, desviándolo sexualmente a cualquier perversión, a cualquier cochinada, buscando siempre cómo hincar, aparentemente, cómo hincar el cielo, porque de allí fue destituido. Y nosotros como seres humanos tenemos las mismas reacciones. Cuando nos vamos mal de un lugar o cuando nos echan de un lugar, siempre estamos hincando porque estamos molestos de cómo nos han echado. Eso no es de ahora. Satanás hinca el cielo porque él sabe que allí no tiene más lugar. Por eso necesitamos ver esta realidad. El ser humano consigo mismo no puede hacer nada. Puede unirse con un prójimo para hacer mal, pero está lleno de celos, de envidia, de peleas, de homicidios, de guerras, de injusticia, de divorcio, de avaricia, de injusta distribución del dinero, problemas sociales, discriminación racial. La historia de la humanidad se convirtió en una historia de guerra continuamente. Es una lucha, míreme, cuerpo a cuerpo, donde Satanás cuenta con la ayuda del hombre para ganarle a Dios. Pero no es así. Mayor es el que está con nosotros. Mayores. Por eso cuando miramos la tierra llena de sangre, de odio, de violencia, de crímenes, de muerte, miramos las noticias no solamente en Europa, en todo el mundo, cómo el ser humano puede tener una mente tan destructiva. Y esas personas van a venir aquí y se tienen que encontrar con un Dios que cambia sus vidas. Ese es el propósito eterno de Dios. No mira la condición en la que se encuentran o que llegan, sino que Dios siempre está mirando cómo Él los puede transformar al final de sus vidas. Y si miramos cómo nosotros hemos llegado al Señor, cuánta gente dice: yo fumaba, me drogaba, tenía 2 o 3 mujeres o 2 o 3 hombres, robaba, mentía, hacía esto, hacía lo otro, pero el día que llegó Cristo a mi vida, muchas veces quedamos impactados, de pistolero a pastor, de ramera a adoradora. Pero ¿quién lo hizo eso? El Señor. Y lo seguirá haciendo, porque ese es su propósito. Este año vamos a aferrarnos al propósito de Dios. Cuando usted empieza a escribir la hoja de metas, uno, claro, lo primero que dice: quiero pagar las deudas, irme de viaje, no quiero ver a mi suegra. Y tenemos un montón de metas que uno dice: por favor, Señor, quizás no paguemos todas las deudas, quizás la suegra va a estar hasta que Cristo venga, quizás las necesidades básicas apenas las podamos alcanzar suplir, pero que podamos llegar al 31 de diciembre del año 2018 y decir: Señor, ha sido un año
donde te he amado más, donde te he conocido más, donde pude revertir un montón de situaciones. Y aunque todo esto, faltó vaca en los corrales y la vid no de fruto, me diste pie de siervo para caminar en las alturas, y tú has sido el gozo que me mantuvo todos los días de este año. Cambiemos el chip de algunas ideas equivocadas que tenemos en cuanto al propósito de Dios. Busquemos su rostro. Aprendamos a estar con la cabeza más en el piso y no vamos a sentir la necesidad de subir, porque cuando nosotros nos humillamos, el cielo baja, el cielo nos asiste. Y si usted fue atrapado por un fracaso, Dios al fracasado lo saluda desde el cielo y le dice: yo estoy para ayudarte. Este año, déjame decirte algo, el Señor va a trabajar, si tú y yo lo dejamos, para que se termine la famosa palabra crisis. Pastor, estoy en esta crisis. Pastor, tengo esta crisis. Pastor, vamos a ir por los que tienen crisis afuera, pero declaro en el nombre de Jesús que las crisis de adentro de Fuente Divina se terminan. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano y diga: en el nombre, aunque no tenga crisis, pero puede venir una sobre su vida. Cierre ahora esa puerta en el nombre de Jesús. Y levante mi mano y digo: Señor, este año se cierra ese ciclo, se cierra esa etapa, se cierra esa amargura, se cierra esa desilusión, se cierra esa deuda, se cierra ese agobio, se cierra esa acusación, se cierra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Por la sencilla razón, queridos hermanos, que el Dios que servimos en su cielo no tiene crisis. Amén. Y si Él no tiene crisis, Él no desea que sus hijos lo experimenten. Amén. Por eso, hermanos, trabajemos para que este año todo eso se cierre. Amén. Entonces, San Juan 10:10, que lo hemos leído y lo conocemos de memoria: el diablo vino para matar, el diablo vino para robar, el diablo vino para destruir. Ese es el propósito de Él. Ese es el plan. Y de acuerdo a nuestra forma de vida, Él actúa. Felicito a todos los hermanos que están haciendo el curso de guerra espiritual. Abren su corazón, abren su mente. Dios está levantando un ejército poderoso, lo sigue levantando, porque a mayor nos prepara, a mayores guerras nos enfrentará y a mayores victorias vamos a llegar. Ese es el plan de Dios. Cierre la puerta al enemigo. Actúe. Tiene que saber que hay cosas que Dios ya hizo por usted y por mí, pero hay cosas que las tenemos que decidir nosotros todo el tiempo. Necesitamos tomar autoridad. Empieza a tomar autoridad en su casa. Hombres que están aquí, cuando usted empieza a ver que su casa se convierte en una gelatina, que no hay estabilidad, que está todo flojo, no hay espiritualidad, no hay oración, no hay palabra, actúe. Porque ese es el momento donde todas las tinieblas están olfateando. Escuche bien, están olfateando que su casa está preparada para que el reino de las tinieblas venga. Siempre que el diablo sabe que se va a morir un Moisés, no está mirando a dónde lo van a enterrar, no está mirando cuántos días de luto van a ser. El diablo está olfateando dónde está el Josué. Porque al diablo no le interesa a la gente que se muere, al diablo le interesa a la gente que sigue viva y que puede tener ganas de servir a Dios. Amén. Cierre la puerta. Matrimonios que están aquí en esta mañana, quizás hay que levantarse más temprano, quizás hay que acostarse un poco más tarde, quizás hay que entrar en ciertas disciplinas, cambiar ciertos hábitos, pero que nos falte la palabra, nos falte la administración, nos falte el temor. Planifiquen, proyecten, hablen, sean transparentes, que no haya doblez en un matrimonio, porque todos esos síntomas son del diablo, todos esos síntomas son del infierno. Madres que están aquí, no sean encubridoras de sus hijos. Si hay un problema en tu casa, cuando tu hijo viene y te dice: te cuento, mamá, pero no quiero que le digas nada a papá, cierra esa puerta, porque ese nada a papá te traerá problemas. Porque tus hijos hoy están, pero tu marido estará hasta que se muera, tu mujer estará hasta que se muera. Y muchas veces queremos ser esas madres protectoras, queremos ser esos padres protectores, y cuando hay mentira, cuando hay doblez, cuando hay cosas ocultas, todo el infierno
infierno está diciendo nos vamos a Vigo. Allí hay gente que está ambicionando nuestro propósito. Allí hay gente que no quiere agradar a Dios. Ellos quieren contar con nuestra ayuda. Y allí viene todo el infierno. Y cuando el diablo entra a tu vida, cuando el diablo entra a tu casa, no tiene apuro para irse. Sean sinceros, pariente. La verdad, aunque duela, puede doler una vez. Es mejor ponerse colorado una vez y no 1000 veces verde. Es necesario entrar, tomar la autoridad. Y muchas veces tenemos un cónyuge, sea el esposo o la esposa, que ni siquiera saben por qué viven. Quizás este año tendrás que trabajar sobre la conversión. Muchas veces hemos visto la película del rapto o ciertos videitos en internet que vemos cómo aparece el rapto y queda uno y se va el otro. Y uno lo primero que dice, bueno, pobre mujer que se queda. ¿Y si soy yo el que me quedo? Si hay algo que el diablo quiere hacer, es hacerte creer que te vas al cielo cuando ni siquiera tuviste la experiencia que va a ser así. Trabaja sobre tu conversión, trabaja sobre tu llamado, trabaja sobre la relación con Dios. No te creas que la sabes a todas, no te creas que puedes manejar los tiempos. Dios hace así y esto se termina. Yo sé que tengo los días contados, pero hay una diferencia, que sepa que Dios los tiene contados o el diablo los tiene contados. Dios tiene contados mis días y en Él está puesta mi confianza. Trato, intento, busco de cerrar los ojos y decir, Señor, un día más y un día menos. He decidido seguir a Cristo y no me vuelvo atrás. No me vuelvo atrás. He perdido todo, pero hoy lo tengo a Cristo por ganancia. He dejado todo, pero no estoy solo. No estás solo, pero reaccione. Cada día no se vuelve a repetir, cada minuto no se vuelve a repetir. Sé un hombre feliz, sé una mujer feliz, seamos felices con nuestros nietos, seamos felices, como decía hoy nuestra hermana Mayra, con lo mucho, lo poco, seamos felices. No permitamos que el diablo nos amargue la vida. Él es un derrotado, Él es un vencido. Mientras orábamos en el despacho de la pastora antes de empezar la reunión, orábamos y el Señor nos daba esta palabra, que el fuego de Dios va a consumir todo ataque de las tinieblas sobre tu vida. Amén. Pero tienes que estar lleno de fuego. Por favor. Tienes que estar lleno de ese fuego. Tiene que estar esa autoridad sobre tu vida. Y la tercera confrontación que tiene Dios es nuestra humanidad. Mucha gente dice, pastor, yo hago con mi vida lo que quiero, con mi tiempo lo que quiero, con mi talento lo que quiero, con mi dinero lo que quiero. Y levantamos una fortaleza y decimos, nadie se mete en mi vida. Nadie interrumpe mi forma de vivir. Y quiero decirte algo en esta mañana. No te engañes. Si Dios, dice el profeta Isaías, que Dios no se va a detener hasta que nos cumpla lo que ha trazado para ti. Aleluya. Lo primero que me alegra cuando leo esta palabra, que Él está pensando en mí. Aleluya. Aleluya. Él está pensando en mí. Él está pensando en mí. Él está pensando en ti. Gloria, apláudale con gozo, con alegría, abra su boca y diga, Señor, mucha gente no piensa en mí, pero me basta que tú pienses en mí. Aleluya. Gloria. Mucha gente nos puede bloquear en el teléfono, mucha gente nos puede matar con la indiferencia, pero mientras el cielo siga abierto para ti y para mí, ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. La gente puede pensar lo que quiere, la gente puede hacer lo que quiere, puede decir de ti y de mí lo que quiera. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Apláudala a Él, apláudala a Él, abra su boca y diga, gloria, gracias Padre. Aleluya, aleluya. En esta mañana no te pido directamente que rompas tus planes, pero sí te invito a que le digas, Señor, estas ideas que tengo, Señor, las pongo en tus manos. Amén. No sé qué pasará mañana,
Ni siquiera sabemos que van a pasar los 5 minutos que están por delante. Pero si estoy en tus manos, Señor, en tu propósito, estoy seguro. Estoy seguro. Señor, no quiero ninguna idea en mi matrimonio que nos arruine la vida. No quiero ninguna idea con mis hijos que no nos arruine los hijos. Ninguna idea con mis nietos, Señor, que mis nietos no conozcan tu nombre. Si tú prometiste que hasta la tercera y la cuarta generación tú nos visitarías, ¿cómo no creer que mis nietos son de Cristo? ¿Cómo no creer que mis bisnietos son de Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A mi familia! Porque he decidido mi casa y yo, dígalo usted, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alaba a Él! No permitas que el plan de Dios esté lejos de ti. No lo permitas. Tómate estos días, estamos recién los 13, 14 días primeros del año. Tómate un tiempo, sal a caminar, tomen un café juntos en familia, en pareja, y pregúntense, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que está anhelando tu corazón? Yo me imagino la alegría de Dios cuando la pastora firmaba el contrato de Porriño. Lo que trabajó en el corazón de la pastora, los padecimientos en su pastorado, los hermanos que estuvieron yendo, viniendo, enseñando, discipulando, todo un equipo allí. Y Dios haciendo su trabajo para que nada ni nadie impida que estas puertas que Él abrió nadie las cierre. Y llegó el día, diga conmigo, llegó el día. Aleluya, dentro de pocas horas llegó el día. Aleluya, gloria, gloria. Levanta tus manos, recibe esta palabra. Está llegando el día de tu milagro. Está llegando el día de tu salida. Está llegando el día de tu milagro. Está llegando el día de tu salud espiritual. Está llegando el día de tu alegría. Está llegando el día de tu sorpresa. Está llegando el día que el cielo, viene